Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, debido a las circunstancias, vamos a grabar esta clase. Espero que salga bien. Va a ser un intento uno de uno. Va a ser una clase corta para que puedan ver el video, no se aburran y mañana sí podemos tener la clase presencial, podamos continuar con este tema sin mayores inconvenientes, podamos hacer algún tipo de experiencias. Vamos a ver si les comparto el archivo ahora. Bueno, vamos a arrancar con el sonido, justamente. Acá el señor este es un romano, Marco Vitruvio Polio, quien allá por el siglo I antes de Cristo fue el primero en sugerir que el sonido es una onda. Bueno, él en realidad consideraba, era un arquitecto, ¿no es cierto? Consideraba el diseño de los anfiteatros y básicamente comparó el sonido con ondas en la superficie del agua, o de un fluido como podía ser el aire que ocupaban todo el espacio. Cuando nosotros pensamos en el sonido, justamente, o en un fluido, como podemos ver en este sistema de émbolo-pistón, lo que estamos teniendo en realidad es el desplazamiento de una onda longitudinal en un medio elástico. Ya vimos que no se pueden transmitir ondas transversales porque el medio elástico no resiste justamente los esfuerzos de corte. Entonces el único tipo de onda que vamos a estar transfiriendo son ondas longitudinales, ¿no es cierto? Que se pueden desplazar a muy altas velocidades. Acá lo que estamos teniendo, que explicábamos la vez pasada justamente, es la compresión en algunos sectores y el enrarecimiento en otros sectores donde están más separadas las partículas. O sea, hay lugares donde las presiones van a ser mayores y lugares donde las presiones van a ser menores, justamente. Tenemos que recordar que las partículas no es que se van desplazando de una punta hacia la otra, sino lo que están haciendo es oscilar, y lo que se va transmitiendo es lo que llamamos justamente la onda. Ahora, si nosotros ese modelo lo vemos acá, como en esta fotito que tenemos a la derecha, que es similar al modelo elástico que habíamos visto en la clase pasada, vamos a poder ir modelando a partir de esa oscilación que tenga una partícula de ese pequeño desplazamiento, una onda seno. Entonces, nosotros podemos establecer para los desplazamientos que la onda puede representarse a través de una función seno, y para las presiones, para las diferencias de presión, o sea, lugares en los que las presiones van a ser mayores o menores, lo que voy a poder tener yo en estos lugares, por ejemplo, azulcito es donde mayor presión voy a tener, puedo tener una onda coseno. O en este caso el desplazamiento está hecho con un coseno por la cuestión de fase, ¿no es cierto? Mientras que la presión está hecha a través de una onda seno. La cuestión es que van a estar desfasadas. Si uno quisiera escribir las funciones de onda correspondientes, como ya vamos a ver más adelante, podríamos ver para el desplazamiento que la función es una amplitud inicial por el coseno de k por x menos omega por t, la función que ya vimos la clase pasada, y lo que vamos a ver durante esta clase es que los cambios de presión, o la función de presión, va a estar dada por una amplitud de presión, o sea, el B, que era el módulo de compresibilidad que dependía, que nos determinaba las propiedades elásticas del medio, por el número de onda, que era el 2pi sobre lambda, por la amplitud, eh, la amplitud que va a tener en el desplazamiento, pero acá nos va a aparecer por el seno de k por x menos omega t. Ahora, si nosotros
nos ponemos a pensar un poco que es más fácil, creo que esto lo había hablado en la clase pasada, de medir, ciertamente medir el desplazamiento de las partículas se me hace casi imposible. Lo que yo voy a medir a través de un osciloscopio justamente son diferencias de presión. Eh, entonces, esas diferencias de presión es lo que voy a medir en un laboratorio, lo que voy a poder tener los datos y voy a poder observar cómo se comporta la onda. Ahora, que supongamos en ese primer modelo Vitruvio, ¿no es cierto?, en el cual la onda llenaba todo el espacio y él lo asimilaba a las ondas de un charco. Entonces, un pie que pisa un charco, ¿qué va a pasar en ese lugar? Es lo mismo que si cae una gota sobre agua que está en reposo en un estanque. Bueno, vamos a ver círculos concéntricos que emanan de ese punto donde se generó la perturbación. Todos los puntos estos, cada uno de esos círculos concéntricos, están unidos, podemos verlo por este dibujito, por una curva que va a tener la misma fase, o sea, puede ser una función seno si quiero, que van a tener todos la misma fase. Entonces, ¿qué es eso? Ese es el frente de onda. El frente de onda es el conjunto de puntos de igual fase unidos por una curva. Ahora, toda la energía mecánica de este frente de onda, perdón, de esta onda se va a distribuir justamente en el frente de onda. Eh, supongamos que me voy alejando, entonces el radio se va haciendo cada vez más grande. Entonces, cada una de estas circunferencias tiende más a ser una línea recta. Tiende a ser algo, entonces, si la onda fuera esférica, uno lo va asemejando también a una onda plana. Y como vamos a ver más adelante, la intensidad que tenga la onda va a ser la energía entregada por unidad de área y por unidad de tiempo. Yo entonces puedo estar pensando, justamente como decíamos, en una onda esférica. ¿Por qué? Una onda esférica podría ser un chasquido en un punto y en todos los puntos en ese medio isótropo y homogéneo yo puedo poner distintos tipos de detectores y medir la energía. Ya no vamos a detener qué es eso de medir la energía. Lo que me van a tener que medir los detectores estos es la intensidad de la onda, propiamente dicho. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros de la velocidad de la luz, perdón, de la velocidad eh, del sonido? Bueno, si nosotros pensamos en una muestra que esté confinada, la velocidad del sonido vamos a encontrar que va a depender de la temperatura. eh, Podríamos utilizar una ecuación como la que está acá abajo, ¿no es cierto? Esa ecuación nosotros la podríamos establecer justamente dándonos cuenta que, por lo menos a nivel del mar, la velocidad del sonido va a estar variando 0,6 metros por segundo en cada grado Celsius. Y entonces para los 20 grados Celsius estaríamos aproximadamente en 343 metros por segundo. Esta es la velocidad en el aire. En cada uno de los materiales elásticos que nosotros podamos llegar a pensar, la velocidad del sonido va a tener valores distintos. Eso es importante tenerlo en consideración. Piensen ustedes cuando alguien lo que utiliza es inflar un globo de helio. Entonces, una persona infla un globo de helio y habla justamente con una voz que la siente más aguda. Bueno, bajo esas condiciones, la velocidad del sonido está viajando a 970, o sea, está viajando 3 veces más rápido, básicamente, que lo que casi, que lo que estaba viajando en el aire común. Y es ahí el tono o la frecuencia que uno escucha o uno siente. Mm, ¿Qué más? La velocidad del sonido, uno se podría preguntar de qué factores depende. Bueno, inicialmente Newton entendía que iba a depender de
de la presión, de variaciones de presión sobre la densidad. Posteriormente se dieron cuenta que eso no era tan así, que en realidad Mersenne creo que fue el que midió al principio la velocidad del sonido, eh, se dio cuenta justamente que iba a depender de el índice este gamma, que vendría a darnos las propiedades del fluido, justamente 1,4 para gases diatómicos, sería. eh, Mersenne lo dijo, me quedé dudando. No, Mersenne, si mal no recuerdo, fue el que se dio cuenta que la velocidad del sonido iba a aumentar con la temperatura. Ese fue Mersenne. Y después Laplace sí se dio cuenta de que lo que había pensado Newton, que tenía que ser simplemente la presión sobre la densidad, o sea, la raíz de la presión sobre la densidad, que no le iba a cambiar demasiado los valores, tenía que tener un factor de corrección. ¿Por qué? Porque Newton necesitaba que la temperatura del gas fuera constante y eso no ocurría. ¿Por qué? Porque en regiones que están comprimidas va a aumentar la temperatura y si las regiones tienen una densidad menor de partículas, o sea, están enrarecidas, justamente va a disminuir la temperatura. Y como las ondas estas, como ya vamos a verlo, son ondas largas y viajan rápido, entonces, con una rapidez considerable, ¿no es cierto? No hay tiempo suficiente para conducir el calor de una región a la otra. Entonces, el efecto ese no se termina neutralizando. Entonces, Laplace ahí encontró justamente esta expresión, o sea, demostró que tenía esta expresión en donde este gamma justamente era la constante esa que les digo que dependía de los gases y que para gases diatómicos tenía que ser 1,4. Entonces, cuando se hacía el experimento, observaban que la velocidad del sonido ajustaba muy bien, o sea, a Newton no le daba muy distinto, le daba 229, 329, pero con esta corrección, que ya les digo, esto es 1,4, o sea, va a ser la raíz de 1,4, eh, se acercaba muchísimo más. Bueno, acá puse gamma depende del gas, P es la presión del gas y delta es la densidad del gas. Algo importante también es darse cuenta que, esto ya lo habíamos hablado, que C no depende de la frecuencia y eso es interesante porque si no, en un concierto, ¿qué pasaría? Los sonidos que van a tener distintas frecuencias nos llegarían a en distintos momentos. Entonces, mientras más lejos estamos, más disonante sería el concierto, no entenderíamos absolutamente nada. Sin embargo, así como tocan los músicos, nosotros percibimos, sin importar dónde estemos, las distintas variaciones y las distintas frecuencias. Bueno, vamos a hablar un poco de las ondas en una columna de aire, ya que estamos estudiando el sonido. Por ejemplo, nosotros queremos hacer que oscile una columna de aire, entonces podemos agarrar un tubo y soplarlo al tubo ese. Y ese tubo pues, le podemos poner una base y volvemos a soplar. Vamos a generar una vibración. O podemos agarrar un instrumento musical, entonces, como un clarinete, y entonces utilizar una lengüeta vibratoria o utilizar la vibración de los labios del ejecutante eh, o soplar simplemente. En tubos abiertos, el diámetro del tubo, un tubo abierto es un tubo que no tiene tapas en los extremos. El diámetro del tubo tiene que ser varias veces menor que su longitud. Y así los antinodos, o sea, las crestas que veíamos, se presentan cercanos a los extremos. Las crestas de una función de onda, una función senoidal, ¿cierto? Y para las columnas de aire, para un tubo, pueden haber dos configuraciones. Una que el tubo esté abierto o que esté cerrado en un extremo. Un extremo abierto y el otro extremo
cerrado. Ya les digo, piensen en agarrar la Virome Vic, sacarle la tinta, el cuerpo con tinta, quedarse nomás con la partecita de Virome, tapar uno de los extremos y soplar. Y soltar ese extremo tapado y volver a soplar. Son los dos tubos, el tubo abierto en ambos extremos y el tubo cerrado en un extremo y abierto en el otro. Vamos a pensar entonces en esa muestra que está confinada en un tubo y cuando se genera una perturbación y pasa una onda, vamos a tratar de analizar qué es lo que ocurre. Y como decíamos, esa muestra lo que está teniendo en realidad viene a ser justamente un fluido con características elásticas. Esas características elásticas, acuérdense que eran dependientes del el escalar beta, el escalar B que venía a ser el módulo de compresibilidad. Entonces, vamos a suponer que se genera una perturbación en un tubo de sección transversal S. Y inicialmente, yo puedo tomar en una posición X y en una posición X más delta X un volumen de gas confinado. Ahora, pasa la onda, entonces, este X se va a mover en una posición Y de X, mientras que el X más el delta X se va a mover en una posición Y de X más delta X. Entonces, acá yo voy a tener un volumen inicial y en rosa un volumen final. O sea que entre esos dos volúmenes, el volumen final y el volumen inicial, voy a tener un cambio de volumen. Si yo pienso en ese cambio de volumen por unidad de volumen, o sea, sobre el volumen inicial, o sea, ese cambio relativo de volumen, lo que estoy teniendo es el denominador de la ecuación esta, de la que me estaba dando el módulo de compresibilidad, ¿no es cierto? Del delta V sobre el V0. Y eso va a haber sido generado por justamente este delta P. Ahora, vamos a plantear lo que sería la cuentita, porque el delta B, ¿qué va a ser? El delta B va a ser el volumen final menos el volumen inicial. Y esa cosa que va a ser, la sección que yo tenga, que acá le puse una S y acá puse la, tendría que haber escrito nuevamente S. Y acá abajo el B0 sí puse el S por el delta X que yo vaya a tener. ¿Por qué? Porque lo que estoy tomando para B0 es X más delta X menos X. Estoy tomando el inicio acá en el 0. Entonces X más delta X menos X me va a dar delta X. Delta X por la sección esta S me va a dar B0. De forma análoga, delta B, ¿qué va a ser? Bueno, acá donde puse A tendría que poner, repito, S. Y va a ser el I del X más delta X menos el I de X. Ahora, yo lo que puedo hacer es dividir ambos términos. Entonces, al dividir ambos términos, fíjense que acá tengo un cociente incremental, porque tengo lo que varía en Y respecto de X, o sea, tengo la derivada de Y respecto de X. Y eso es el delta B sobre B0. O sea, yo lo que estoy viendo acá, en esta derivada, es qué es lo que está pasando con el desplazamiento de las partículas. O sea, eh, es más, fíjense que el volumen final, como es la onda que va pasando, los desplazamientos pueden ser mayor, menor, no necesariamente tienen que ser igual. O sea, esta distancia que tengo entre los naranjas no tiene por qué ser igual a la distancia que tengo entre los rosados. La cuestión es que sobre esta ecuación de B, delta P sobre delta B sobre B0, yo puedo reemplazar este delta B sobre B0 y voy a tener lo siguiente. O sea, despejo el delta P y voy a tener que las variaciones de presión son iguales a menos B por delta I sobre delta X. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo estoy asociando variaciones de presión que vaya a tener la columna de fluido, variaciones en el desplazamiento. O sea, lo que yo les decía que podía medir con el osciloscopio, yo podía medir variaciones de presión, es mucho más fácil, pero está relacionada con las variaciones de desplazamiento. Y yo había visto que estaban desfasadas.
Entonces, si yo tengo un desplazamiento dado por una función psi, que podría ser A0, la amplitud inicial por el seno de k por x menos omega t, yo esta cosa la puedo dividir directamente eh, y multiplicarlo por el menos b, y ¿qué me va a quedar? Menos b por a0 por k por el coseno. O sea, acá me va a aparecer el coseno mientras acá tenía el seno. O sea, estas dos van a estar desfasadas. La función espacial de la función cambios de presión que voy a estar teniendo, que son ambas funciones de onda. En donde este término que tengo acá es la amplitud de presión. Eh, Fíjense lo siguiente, yo voy a encontrar varias cuestiones acá. Primero, que la amplitud esta de presión P0 es directamente proporcional a la amplitud A0, que era la amplitud que va a tener el desplazamiento justamente de las distintas partículas que tengo por ahí. Pero por otra cosa, por otra parte, esta amplitud de presión está dependiendo de K, ¿se acuerdan del número K, 2pi sobre lambda? ¿Qué significa eso? Que si lambda es chiquito, o sea, si yo tengo alta frecuencia, lambda va a ser chiquito. Entonces, si lambda es chiquito, como está en el denominador, K va a ser grande. Entonces, la amplitud de presión en sí va a ser grande. Y si yo tengo una amplitud de presión grande, voy a tener cambios de presión que van a ser grandes. Justamente si la frecuencia es alta, se me van a dar grandes cambios de presión. En conclusión, entonces, ¿qué puedo decir? Yo tengo una amplitud de presión, una función que me va a expresar justamente cómo es la presión en función del tiempo. Entonces, esa presión en función del tiempo, si bien no se correlaciona con los dibujos esto, porque ya la tomo directamente como un coseno, pero fíjense que eso es simplemente desfasarlo, termina siendo una amplitud de presión que está dependiendo del número de onda y que me está diciendo cómo siendo la frecuencia va a ser esa amplitud de presión, perdón, esa función, de la amplitud que depende del desplazamiento y de el B que depende justamente de la elasticidad que vaya a tener el medio. Entonces, acá encontramos que están desfasadas. A mayor amplitud del movimiento de las moléculas, la presión será menor. Que las amplitudes son directamente proporcionales y que a mayor frecuencia, mayor cambio de presión. Cosita que estábamos diciendo recién. Y acá justamente tenemos cómo es la presión debida al movimiento émbolo-pistón. Justamente cómo se va generando la onda. O sea, es una onda longitudinal que yo la puedo modelar matemáticamente como una función seno. O como una función coseno, que es la que está acá arriba. O sea, esta función azul que estoy viendo es la que tengo acá, delta P de xt. Ahora, vamos a comprender, teniendo esas consideraciones, qué es lo que va pasando en un tubo abierto en ambos extremos. O sea, yo si tengo ambos extremos abiertos, puedo pensar dos cosas. ¿Cómo van a ser los desplazamientos de aire o cómo va a ser la variación de presión en el aire, justamente? Si el tubo está abierto en ambos extremos, eh, básicamente lo que yo puedo pensar en el desplazamiento de aire es que voy a tener un máximo de desplazamiento en ambos extremos. O sea, en un extremo yo voy a soplar y entonces voy a generar la perturbación. Y en el otro extremo, el aire no va a encontrar ninguna condición de contorno que lo fije. O sea, no va a encontrar una pared. Por lo tanto, las moléculas también se van a poder desplazar lo más posible. Entonces voy a tener antinodos o crestas o máximos, justamente. En cambio, si pienso en cómo va a ser la variación de la variación de la presión va a ser mínima, justamente, porque voy a tener
voy a haber desplazado justamente las partículas de ese punto, entonces no me va a quedar otra que encontrar una rarefacción en esos puntos y por lo tanto voy a tener menor densidad de partículas, por ende voy a tener menor presión ejercida, por lo tanto voy a tener nodos. Entonces va a ser la misma condición de contorno, voy a tener un nodo y un nodo, y bajo un nodo y un nodo es como tener una cuerda atada de los dos extremos, exactamente de la misma manera se va a estar comportando esto, si pienso en las variaciones de presión. Entonces, voy a tener los distintos armónicos que podamos encontrar. Justamente voy a tener eh, media longitud de onda para ir, media longitud de onda para volver. Quiere decir que en la longitud del tubo viene a ser la mitad, viene a ser la mitad de la longitud de onda que yo vaya a estar teniendo, ¿no es cierto? Y eso va a ser para el primer armónico, o sea, la segunda forma que yo voy a encontrar es que me entre en esa longitud del tubo una longitud de onda entera, y la otra es que me entre una longitud y media de onda, y así sucesivamente. O sea, yo voy a tener el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico o los distintos sobretonos. Por ende, yo, por lo que veo, esto se va a comportar de la misma manera que se comportaba la cuerda. Y se van a producir todos los armónicos. Y las frecuencias, para N1 voy a tener frecuencia fundamental, va a ser C sobre 2L, para N2 C sobre L. Yo voy a ir teniendo todas las frecuencias, voy a tener todos los armónicos y lo voy a modelar exactamente de la misma forma. En cambio, si yo tengo un tubo cerrado en un solo extremo, si pienso en esto, ya sea el desplazamiento del aire o la variación de presión del aire, lo que voy a estar teniendo es que en una de las paredes, justamente, la presión va a ser máxima, porque yo voy a poder hacer que se desplacen al soplar o al hacer vibrar el extremo que está abierto, pero cuando llegan esas moléculas que se tendrían, cuando llega la onda y tendría que hacer que se desplacen justamente las moléculas del extremo, todas se van a confluir justamente en una tapa, entonces va a aumentar la densidad en ese punto. Y al ocurrir eso, voy a tener una presión mayor. Entonces, ¿cuáles van a ser las configuraciones que puedo encontrar? Veamos otra vez acá a la derecha. Voy a tener un mínimo de presión, voy a tener un nodo, pero voy a tener un máximo de presión en la pared. Entonces las distintas configuraciones me van a estar diciendo que en este L voy a tener un cuarto de la longitud de onda. Para este otro L, la otra configuración, me va a dar 3 cuartos de la longitud de onda. Después me va a dar 5 cuartos de la longitud de onda. Por lo tanto, las longitudes de onda que yo voy a tener van a ser 4L sobre el N, donde el N nuevamente es el armónico que yo vaya tomando. Nada más que los que van a ir sobreviviendo, ¿cuáles son? N1, N3, N5, o sea, primer armónico, tercer armónico, quinto armónico. Si analizo justamente entonces cómo me va a quedar la frecuencia bajo esas condiciones, acordémonos que C es lambda por la frecuencia. Entonces, la frecuencia termina siendo C sobre lambda. O sea, tendría que a C dividirlo 4L sobre N, el N me pasaría multiplicando y me quedaría la expresión acá en negro. Esto me va a dar para el primer armónico, que es el fundamental, y luego vienen tercero, quinto, séptimo armónico, todos los impares que son los que se llaman sobretonos. Entonces, resumiendo, ya sea que tenga un tubo abierto en ambos extremos o una cuerda atada en ambos extremos, son sinónimos desde el análisis que vamos a hacer. Mientras que un tubo cerrado en un extremo se comporta de otra forma. Yo, ¿qué voy a tener? Voy a tener estas dos ecuaciones que corresponden a cada uno de los casos, donde los n, en el primer caso, van a ser todos los números naturales, mientras que en el otro simplemente van a ser los impares.
Si tengo en consideración justamente cuál es la relación de C lambda por la frecuencia, porque la velocidad de la onda es constante en ese medio isótropo, entonces voy a tener que lambda n o lambda n va a cambiar según el tipo de tubo al que me esté refiriendo. O sea, estas son las ecuaciones que tienen que usar, pero son ecuaciones fáciles de deducir más que de acordarse. Acuérdense eso, recuerden. También recordemos que en los distintos tubos, como estoy hablando de un fluido, C depende de la propiedad elástica del modo de compresibilidad y depende de delta, mientras de la densidad, mientras que la velocidad en la cuerda depende de la tensión y de la longitud de la densidad lineal de masa. Un tipo de interferencia de la que también podemos hablar son las pulsaciones o batidos. O sea, nosotros tenemos que tomar dos ondas que tengan frecuencias muy cercanas. Y esas dos frecuencias, si nosotros las oímos, o sea, si coinciden en el tímpano, se van a ir interfiriendo entre ambas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar en ese tipo de, de frecuencias? Bueno, la suma de estas dos. Acá yo tengo la frecuencia roja y la frecuencia azul. Entonces, si yo tomo distintos puntos de cada una de esas ondas, lo que voy a tener que hacer es sumar las distintas amplitudes. Entonces, acá voy a tener el doble, acá voy a tener la que corresponde a una y acá voy a tener cero porque se van a ver cancelado. Entonces, si yo sumo esas ondas, voy a estar teniendo algo que las va a estar modulando, que es esta línea punteada, y la onda en sí va a tener este comportamiento, como que se va amortiguando y vuelve a crecer. O sea, voy a tener un máximo, voy a ir disminuyendo, o sea que voy a tener un sonido, sería o sea, ese sonido recibe un nombre, ese nombre se llama batido. Yo, a ver, eh, ¿qué análisis tengo que hacer? Tengo que agarrar las dos ecuaciones, las dos funciones de onda que pueda poner con una frecuencia 1 y con una frecuencia 2. Por ejemplo, podrían ser estas dos ecuaciones en las cuales estoy tomando en una posición determinada. A medida que pasa el tiempo, sumo esas dos ondas, utilizo una propiedad trigonométrica que sería esta, trabajo un poquito, ¿y qué voy a encontrar? Voy a encontrar una onda que termina siendo esta parte roja que tengo acá, 2a coseno de 2pi por, esto no es densidad, esto es un cociente, que lo vamos a ver, más el seno de una frecuencia F12, que sería la frecuencia de esta onda. A ver, lo que acá me está importando a mí es que tengo un término, todo este término, que tiene que ver con la amplitud. O sea, yo voy a tener separado lo que va a ser la parte de la amplitud de lo que va a ser justamente, o sea, voy a tener una amplitud que va a estar modelada por el coseno. La amplitud va a depender del coseno, va a ir disminuyendo. Y tengo la onda propiamente dicha. Entonces, este delta acá, que yo decía que es un cociente, justamente tiene que ser la resta de las frecuencias sobre 2, mientras que este F12 es el promedio de las frecuencias. Esta delta termina siendo, es claramente por la definición que estoy sacando por el número, menor que F12. ¿Esto qué significa? Estas son frecuencias, o sea que el período que tiene esta amplitud tiene que ser mayor que el período que tenga la onda que viaja por dentro, que está siendo modulada. Esta es una onda modulada y esta es una amplitud que va modulando a esa onda.
Esta frecuencia hay que tener en consideración que no es la frecuencia de pulso, la que vamos a hablar dentro de un rato, y este F12 es lo que nosotros vamos escuchando como que es un efecto psicoacústico, que lo vamos a ver en un experimento después. Eh, Tengo acá un generador online. No sé si lo voy a poder plantear ahora, así que lo vamos a ver en un ejemplito más adelante. Una definición es la de frecuencia de batido. ¿Qué es la frecuencia de batido? Es la diferencia de las frecuencias de dos ondas originarias que yo esté teniendo. La frecuencia esta de pulso o frecuencia de batido eh, no es lo mismo que este delta que estoy teniendo, que había calculado. Ya que, como pongo acá, son dos ondas coseno las que modulan. Por ende, la amplitud se modula con esa frecuencia. Pero la intensidad aumenta dos veces por cada amplitud, por lo que lo hace con el doble de esa frecuencia. O sea que esa frecuencia de batido es dos veces este delta de F12 que habíamos estado trabajando. Entonces, resumiendo, cuando se superponen dos sonidos de frecuencias distintas, podemos ver que si las frecuencias son muy distintas, podemos percibirlos como sonidos distintos, 200 Hz y 300 Hz. Esto lo vamos a ver experimentalmente en la próxima clase. Si la relación de frecuencias es armónica, es decir, están en relación como números enteros pequeños, 200 y 400 Hz, seguramente lo vamos a percibir como un sonido complejo, sonido que tiene armónicos. Si las frecuencias son muy parecidas, lo vamos a ir con cierta aspereza, tal como lo llaman los músicos, como disonancia. Pero si son parecidas y están lo suficientemente cerca, los vamos a oír como un sonido modulado en amplitud. Es decir, no iremos ni con un sonido de 264, ni como uno de 262, ni la mezcla de ambos, sino con un sonido con una frecuencia que es el promedio de ambos y la intensidad va a terminar siendo una intensidad variable. ¿Y qué es la intensidad del sonido? Bueno, habíamos dicho que la eh, energía se distribuye de la onda acústica, se distribuía a lo largo de todo el frente de onda. Pero si nosotros poníamos distintos detectores, por ejemplo, íbamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque según el área que tuvieran los detectores, iba a ser justamente la energía que iban a estar recibiendo, y estos detectores iban a estar recibiendo un tiempo determinado. Entonces, básicamente, si nosotros queríamos medir solamente la energía, iba a depender de los parámetros constitutivos de los detectores, del área, del tiempo de toma del dato. Entonces, para que esto no ocurriera, para poder zafar ese tipo de situación, lo que uno tiene que hacer es garantizarse que no va a medir solamente energía, sino que va a medir la energía por unidad de tiempo y por unidad de área. O sea, lo que va a estar midiendo uno es lo que se llama la concentración de la potencia. eh, la potencia promedio dividido el área perpendicular a través de la cual se transmite, eso es justamente la intensidad de sonido en este caso. ¿Y qué se va a medir? Unidad de potencia sobre área, o sea, watt sobre metro cuadrado. Fíjense que si la onda fuera esférica, la superficie de la esfera es 4pi por radio cuadrado, por lo tanto, esta cosa va a cumplir con la ley del inverso del cuadrado, porque la intensidad va a ir cayendo con el cuadrado de la distancia. O sea, va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, un ejemplo bastante simple podría ser el siguiente. Se detecta una explosión submarina a 100 metros de distancia, donde se registra una intensidad de 1 gigawatt por metro cuadrado. Y aproximadamente un segundo más tarde, la onda de sonido se registra a 1,5 kilómetros de la zona cero. ¿Cuál será su intensidad de sonido a esa distancia? Entonces, nosotros lo que planteamos justamente es que la potencia
porque no voy a perder energía a lo largo de todo este camino, la potencia es la misma. La potencia en el punto uno y en el punto 2 las potencias son exactamente lo mismo. ¿Y la potencia qué es? Es la intensidad por el área. O sea, I1 por 4pi por R1 al cuadrado tiene que ser igual a I2 por 4pi por R2 al cuadrado. Entonces, yo lo que hago es despejar I2 y reemplazar todos los datos. Y eso me va a dar 4,4 megawatts por metro cuadrado. Esa va a ser la intensidad 2, o sea, va a haber caído justamente del giga al mega. Bueno, la intensidad se puede relacionar con la amplitud y con la frecuencia, como habíamos hablado en la clase anterior. Eh, entonces, para esto vamos a relacionar algunas cuestiones, ¿no es cierto? Vamos a pensar en el periodo, justamente en este modelo que tomábamos nosotros eh, de partículas que son oscilantes, que podríamos pensarlas justamente como que van cumpliendo con un movimiento armónico simple. Entonces, el periodo va a estar dado por 2pi raíz de m sobre k. Eh, la frecuencia es inversa del periodo, así que podríamos trabajar un poquito esto. La frecuencia va a estar dada al cuadrado, va a estar dada por esta cantidad, o sea que yo de acá podría sacar k. K es directamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Tengo esta expresión en amarillo. Por otra parte, yo tengo que la masa es la densidad por el volumen. Si pienso que el volumen justamente es el área por el desplazamiento que vaya a tener, yo puedo saber que justamente el área va a estar dada por esta expresión en naranja. Bueno, por ahora vamos a quedarnos con estas dos expresiones, la amarilla y la expresión naranja. Y por otra parte, la energía que va a tener el sistema, que es oscilante, un sistema elástico, va a ser una energía potencial elástica, que va a ser un medio de K por A al cuadrado, o sea, la amplitud que vaya, eh, el desplazamiento que van a tener las partículas al cuadrado y el desplazamiento es justamente la amplitud. Entonces, acá en K puedo reemplazar lo amarillo. Vamos a tratar de seguir los colores acá. Por otra parte, la irradiancia, yo sé que es la potencia media sobre la superficie. O sea, la potencia media es energía por unidad de tiempo. Esto sobre la superficie. Acá es como que yo ya tengo los ingredientes justamente para poder de alguna manera relacionar lo que tengo, que es la frecuencia y la amplitud, con la intensidad. Entonces, voy a reemplazar U y voy a reemplazar S. Y voy a ayudarme con este término de K. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar esta expresión, que la intensidad de la onda va a ser igual a, bueno, 2pi al cuadrado es un valor constante. Delta y C son valores constantes porque son la densidad y la velocidad de la onda en ese medio, o sea que todo esto es constante. O sea que es directamente proporcional a la frecuencia al cuadrado y al área al cuadrado. Ahí lo encontramos. Todo eso, como decíamos recién, es un valor constante. La puedo relacionar también con la presión, otra vez. Voy a tomar un tubo, voy a ejercer una fuerza sobre una superficie constituida así por unas moléculas de aire, y entonces esa fuerza va a ser el cambio va a ser el S por el delta P. Esa va a ser la fuerza. Por otra parte, esa fuerza por la velocidad, justamente, es la potencia. Potencia es fuerza por velocidad, eso sobre delta S. Por lo tanto, me va a quedar que la intensidad es C por delta P, o sea, la intensidad ya la estoy relacionando con los cambios de presión, pero los cambios de presión, por otra parte, yo había visto que si el desplazamiento estaba dado por esta función, los cambios de presión iban a estar dados por esto. Por lo tanto, estos delta P los podría reemplazar en este caso, en este lugar. Pero además, eh,
C, la velocidad de la onda, y va a ser la variación respecto del tiempo de esta función de onda. O sea, me va a quedar menos omega cuadrado por A cero por el coseno de K por X menos omega T. Entonces, si yo junto estas dos últimas expresiones, la de arriba y la de abajo, y la uno con esta expresión de la intensidad, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la intensidad va a ser omega por K por B, todo constante, por A cero al cuadrado, todo constante, por el coseno cuadrado de K por X menos omega por T. O sea, estoy relacionando justamente la intensidad con esto, acuérdense, K por B por A cero al cuadrado, que venía a ser la intensidad de presión. La intensidad de presión, la amplitud de presión. Ahora, si yo tomo aplico el teorema del valor medio y hago un poquito de cuentas ahí para sacar una media temporal, básicamente tengo que agarrar la función de recién e integrarla. Y eso me termina dando que la intensidad va a ser omega por K por B por A cero al cuadrado sobre 2. Entonces voy a tener la intensidad en función justamente de la compresibilidad y el omega. Puedo hacer otras cosas también con eso. Si yo recuerdo que la amplitud de presión, lo que decía recién, en K por B por A cero, entonces A cero al cuadrado, que lo tengo acá, va a ser P cero al cuadrado sobre K por B al cuadrado. Por lo tanto, lo puedo reemplazar acá y voy a tener que la intensidad es omega por P cero al cuadrado sobre 2K por B. También puedo recordar que la velocidad de onda plana es la onda por la frecuencia. Entonces, si yo multiplico y divido por 2pi, lo que estoy teniendo justamente va a ser la velocidad angular y la frecuencia espacial. Eh, y si yo tengo entonces esa relación justamente entre C, omega y K, puedo reemplazarlo acá y me va a quedar C por P cero al cuadrado sobre 2 por B directamente. Y otro tipo de ecuación que puedo llegar a tener, porque fíjense que en cualquiera de estos dos casos está siendo la amplitud de presión al cuadrado directamente proporcional a la intensidad. Ahora, si yo me acuerdo que C era la raíz del beta sobre el delta, de B sobre delta y despejo B, entonces si lo reemplazo nuevamente, ¿qué voy a estar teniendo? Que la intensidad sigue siendo directamente proporcional al cuadrado de la amplitud de desplazamiento, de la amplitud de presión, perdón, dividido 2 por delta por C. O sea, son todas ecuaciones que yo puedo utilizar teniendo en cuenta que el medio es elástico y que voy a utilizar ese módulo de compresibilidad. Un ejemplo, bueno, calcular la máxima densidad tolerable por el tímpano humano. El tímpano humano puede recibir ondas de presión como máximo de 30 pascales. O sea, más de 30 pascales ya generan daño. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación simplemente, la que habla de la densidad del aire, que es 1,2 kilogramos por metro cúbico, y la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente, 344 metros, hago la cuentita, entonces la intensidad máxima que va a soportar la persona se va a dar con la máxima presión que va a traer la cantidad de movimiento y la energía, ¿no es cierto? Y eso va a ser 1,09 watts por metro cuadrado. Eso es el máximo que puede tolerar justamente el oído humano, como va a tenerlo en consideración, ¿cierto? O sea, ruido más grande que eso, bueno, terminan haciendo bastante daño. Bueno, ¿y cómo se va dando el fenómeno de la audición? El fenómeno de la audición
directamente lo habíamos hablado un poquito, yo puedo tener el sistema émbolo-pistón, que tranquilamente podría ser un parlante que va oscilando, haciendo mover las distintas moléculas y transmitiendo la onda, con lugares en los que va a haber mayor presión, en lugares en los que va a haber cierta rarefacción. Eso va a llegar al oído y va a terminar excitando todo este sistema, en el cual dentro de este canal entran algunas, ingresa la onda, esta es una cavidad resonante, justamente todo el sistema del oído, golpea yunque y el martillo y eso va a terminar generando un impulso nervioso. Eh, Hay algunas cuestiones respecto del oído, como por ejemplo, eh, qué es lo que, cuáles son los parámetros que uno puede llegar a medir de alguna forma. Está, por ejemplo, la altura, que es la percepción humana que se debe a la captación de la energía acústica. Después está el timbre, que es lo que nos permite a nosotros identificar cuál es la fuente del sonido. Y también es una percepción. Y después está la intensidad, que como vimos va a variar hasta un máximo de 30 pascales. ¿Desde cuánto? De 10 a la menos 5 pascales. O sea, hay 6 órdenes de magnitud. Tiene una respuesta logarítmica, de multiplicar por 10 cualquier intensidad, esta será percibida por lo general como si se duplicara aproximadamente en sonoridad. Nosotros cuando pensamos en el oído tenemos el pabellón auricular, un oído externo, un oído medio y un oído interno. Entonces, en este oído medio está el martillo y el yunque y el estribo. Y en el oído interno están los conductos semicirculares, el nervio y la cóclea, y el nervio auditivo, o sea, lo que nos va a terminar eh, llevando justamente toda esa información. Ahora, eh, nosotros tenemos el pabellón este auricular, que ¿qué viene a ser? Como decíamos, es una cavidad resonante que va a amplificar los sonidos en el intervalo entre 3 y 4 Hz. O sea, eh, a ese tono el sonido es más sensible. Justamente es la frecuencia a la que lloran los bebés. Entonces, evolutivamente es mucho más atento uno está a ese tipo de llantos. El oído uno también puede tener en consideración que responde 1000 veces más a 1 kHz que a 100 Hz. Y si el oído fuera más sensible a esa frecuencia más baja, bueno, íbamos a tener nosotros que tener un problemita grande porque escucharíamos todos nuestros ruidos internos, así de nuestro propio organismo, ¿no es cierto? Entonces estaríamos bastante confundidos. Por otra parte, ¿qué pasa con el oído medio? Bueno, el oído medio, como vemos en el dibujito, lo que hace es enlaza el tímpano a través de los huesitos que están articulados, que sería el yunque, el martillo y el estribo. Y justamente lo que termina haciendo este arreglo, eh, se aumenta la fuerza que se va ejerciendo en esta membranita flexible que termina siendo el tímpano. Eh, También tiene que ver un poquito el tamaño que tiene el tímpano con las diferencias de presión. Entonces, vos vas a tener una superficie más grande y esa área efectiva que va teniendo consigue un aumento de presión. Y finalmente, bueno, tenemos la parte esta del oído interno, ¿no es cierto? Que es lo que va a convertir, eh, se va a convertir justamente en eh, un amplificador, ¿cómo llamarlo? Sí, se va a convertir en un amplificador que va a llevar los impulsos nerviosos y que va a permitir
a través del nervio auditivo y que van a permitir comprender justamente eh, el sonido. Eh, bueno, acá hay otras cositas metidas ahí adentro en realidad, que es la cóclea. La cóclea, que es esta estructura que parece un caracolito, contiene en realidad en su interior una membrana basilar que se llama, y ahí hay unas células que actúan como receptores. En este momento no recuerdo bien cómo se llamaban las células esas. Bueno, acá les había puesto más información. Es un poquito lo que hemos estado diciendo. Bueno, esta es una gráfica de Fletcher-Manson que se utiliza obviamente para los seres humanos. No hay este tipo de gráficas para los animales, ¿veis? En otra parte, porque son gráficas de percepción muy difícil poder establecerlas. Eh, Acá estamos midiendo en decibeles, que es la unidad que vamos a estar utilizando, niveles de presión de sonido, y en función de frecuencias que vayamos a tener. La sensación auditiva de sonoridad depende del espectro de frecuencias, la duración y la intensidad del sonido. Como decíamos, el oído puede detectar sonido cuya diferencia de presión oscile entre 10 a la menos 5 pascales y 30 pascales. Eso se corresponde a hablar de entre 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado y 1 watt por metro cuadrado. Y por estas cuestiones de amplificación, fíjense que acá pasamos de 6 órdenes de magnitud a 12 órdenes de magnitud, el oído tiene una respuesta logarítmica. Cada orden de magnitud se percibe el doble de fuerte, o sea que lo que se percibe como volumen no es proporcional a la intensidad. Justamente, eso es como para poder tenerlo en consideración. A ver qué hora estamos. A ver cuánto más nos va a quedar. Bueno, vamos a ir, metemos este ejemplito. Acá, básicamente, la unidad que vamos teniendo son los fonios. Y si yo me voy manejando dentro de estas curvas, yo puedo tomar distintos puntos de distintas frecuencias. Y básicamente lo que me dice es que a 100 Hz, para los 40 fonios, yo tendría cerca de 62 decibeles, que si aumentase la frecuencia y yo quisiera mantener los 40 fonios, estaría cerca de los 40 decibeles. O sea, yo voy tomando puntos en ambos ejes y me puedo ir manejando por acá y sabría que lo que estoy percibiendo es la misma cantidad de fonios. Y entonces, ¿cuántos decibeles estaría correspondiendo a determinadas frecuencias? Cuando uno analiza un poco este diagrama, si yo supero los 120 decibeles para cualquier frecuencia, voy a estar en un umbral de dolor, justamente. Y si me vengo muy por debajo en estos límites, directamente no oigo absolutamente nada. ¿Qué podemos decir del nivel de intensidad? Bueno, consiste en una sensación de la conciencia de un ser humano. Es la cantidad de factores de 10, por lo que la intensidad de la onda es mayor que el umbral de audición, que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. El nivel de intensidad se va a medir en decibeles. O sea, se mide en Bels, pero como es muy pequeño y estoy utilizando una escala logarítmica, entonces, base 10, hablo de los decibeles. ¿Cómo lo defino? Como 10 por el logaritmo de base 10 de i sobre i0. Bueno, yo acá puedo encontrar para distintos ruidos, para distintos sonidos que vaya a tener, cuál es la intensidad y cuál es la sonoridad que le corresponde. Entonces, el avión a 30 metros son 130 decibeles, totalmente peligroso porque más de 120 ya estamos en el umbral
del dolor. Y después un susurro pueden ser 40 decibeles directamente. Un murmullo en la biblioteca, 50 decibeles. El umbral de sensibilidad o ruido de hojas, entre 20 y 30 decibeles. ¿Qué ocurre con el cambio en el nivel de intensidad? Bueno, simplemente tengo que tomar la misma ecuación que tenía antes y en vez de utilizar el I0, utilizo el cociente entre las dos intensidades. Las dos intensidades, cada una va a tener su nivel de intensidad. O sea, si la intensidad del sonido aumenta en un cierto factor multiplicativo, ¿cuánto cambia el nivel de intensidad? Va a cambiar esto. Cada factor de 10 duplica la sonoridad y esto tenemos que tener en cuenta que es una aproximación. Ejemplo, 10 violines idénticos van a tocar cada uno a 70 decibeles. ¿Cuál será el nivel de sonoridad cuando se agreguen uno a uno al conjunto? Entonces, yo pienso, bueno, un violín son 70 decibeles. ¿Cuánto van a ser dos violines? Van a ser los 70 decibeles más 10 por el logaritmo base 10 de, ahora voy a tener el doble de intensidad sobre I1, entonces porque son dos violines, entonces esto me va a dar 73,1 decibeles. Tres violines, mismo razonamiento, no que hubiera puesto con tres, entonces van a ser 74,77. Así que yo puedo seguir esto hasta 10 violines. Entonces me va a dar logaritmo base 10 de 10, o sea, y uno se cancela, o sea, esto es 1, esto es 10, o sea, me van a dar 80 decibeles. Entonces, eso es, si son 10 violines tal cual, los pongo a tocar, cada uno va a 70, ¿cuánto va a aumentar el nivel de sonoridad de todos ellos? Bueno, no va a aumentar, eh, no van a ser 700 decibeles, porque es 70 cada uno, van a ser 80 decibeles nada más. Bueno, acá tenemos otro problemita que podremos ver en la próxima clase como para retomar algunos temas. Y algunas otras cuestiones de color útiles para la gente de biología sobre todo. El humano, como decíamos, olvidé decir, puede interpretar frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz, o sea, 20.000 Hz. Los delfines emiten trenes de onda de orden de 5, que son de orden 5 y esos son ultrasónicos, lo que equivale a longitudes de onda de 1,4 centímetros que les permiten justamente identificar alimentos, ¿no es cierto? Y los elefantes no, se comunican con grandes distancias debido a que la laringe produce unos graves. Entonces, la frecuencia de emisión 5 a 20 Hz, o sea, el ser humano casi que ni los escucha, podríamos decir, pero son ondas que pueden viajar distancias muy, muy grandes. Acuérdense que estas bajas frecuencias van a estar asociadas a mínimos cambios de presión. Los murciélagos utilizan la ecolocalización y emiten entre 20 kHz y 120 kHz, y eso equivale a longitudes de onda de entre 17,15 y 2,86 milímetros, a la velocidad de luz, a la velocidad del sonido, que también les permite identificar presas, por ejemplo. Y hasta acá vamos a llegar. En la próxima clase hablaremos del efecto Doppler. Espero que haya sido, que se pueda entender esta clase, que no haya sido demasiado extensa. Traté de que no fuera más de una hora. La idea era que fueran 40 minutos, como para que no se pierdan demasiado.